Tiene un amplio espectro clínico que incluye varias formas de manifestaciones clínicas severas y leves. El periodo de incubación va seguido de comienzo abrupto con los siguientes tres fases. El dengue tiene tres fases de enfermedad, ¿ya? Una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación, ¿no? El dengue es producido por unos mosquitos que se llaman transmisores de esta enfermedad, que es el Aedes aegypti. Ya, el Aedes aegypti, pues, es un mosquito eh, que tiene hábitos aristocráticos, es decir, que tiene hábitos diurnos, no nocturnos. Es en la tarde, al terminar la tarde, donde pues, hace la, la picadura de las personas y puede infectar. El, el dengue, bueno, tiene en base a los días de enfermedad, vamos a ver esta diapositiva es muy importante, porque causa una etapa febril ya inicial. Habitualmente mucha fiebre, ocasionando mucho dolor articular. También se conoce con el nombre de dengue o fiebre quebrantahuesos, porque hay mucho dolor articular. Entonces, la fiebre es altísima, es un signo característico. Fiebre, mucha fiebre, puede ser dengue. Después viene, obviamente, con la fiebre el estado de deshidratación. Entonces, los pacientes están deshidratados, están febriles, deshidratados. En el laboratorio clínico existe un descenso del hematocrito. ¿Por qué? Porque hay una hemoconcentración. Como se pierde el líquido intersticial, hay una hemoconcentración en en la sangre. Entonces, el hematocrito habitualmente se eleva, ¿ya? Y la serología y virología no se puede detectar la serología porque recién se están formando anticuerpos. Solo puede detectarse los virus, ¿no? Hay una viremia muy alta en la fase inicial, que habitualmente dura hasta el día 4, ¿ya? Entonces, hasta ahí eso pasa. A partir del día 4, la temperatura empieza a bajar. Hay una fase de efervescencia, de desfervescencia. Puede el paciente entrar en una etapa de choque, es decir, con hipotensión sostenida, y tener diversos cuadros hemorrágicos. Puede existir, si el cuadro es complicado, una disfunción de órganos. En esta etapa el hematocrito empieza a aumentar, ¿no? Empieza a elevarse y la serología empieza a aparecer anticuerpos, ¿no? En esta fase se conoce como una fase crítica porque hay una extravasación del plasma del líquido intersticial hacia el intersticio, ¿ya? Y obviamente a partir del día 7 empieza la reabsorción de toda esa sobrecarga hídrica, las plaquetas empiezan a aumentar, es muy importante esto, las plaquetas a un inicio se encuentran normales, pero en estado de choque con cuadros hemorrágicos las plaquetas descienden bastante y obviamente empiezan a aparecer anticuerpos en la fase de recuperación. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones? Uno, clínicas, temperatura, y si evoluciona esto puede causar choque, hemorragia, disfunción de órganos. ¿Cómo se encuentra el paciente deshidratado en la etapa inicial? ¿Cómo se encuentra el paciente en la etapa grave? Pues en estado de choque. ¿Cómo se encuentra el hematocrito? Bajo. Cuando este paciente con plasma extravasado se incrementa. ¿Cómo se encuentran las plaquetas? Bajas en una etapa de choque o hemorrágica. Y después vuelven a parámetros normales en la etapa de recuperación. Con la defervescencia, pues el paciente pues, puede tener dos tendencias, o mejorar o empeorar. Los que mejoran, pues, se conocen como dengue sin signos de alarma y aquellos que empeoran van a manifestar signos de alarma del dengue. Entonces, la clasificación antes era dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y síndrome del shock por dengue se llamaba, o dengue severo. Entonces, ¿qué pasaba en el dengue sin signos de alarma? En el paciente, pues teníamos un antecedente y esto es muy importante. Siempre hay el antecedente epidemiológico, es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, si ustedes vienen y vienen ahora y me dicen, doctor, estoy con fiebre, ¿en qué pienso?
Si uno de ustedes me viene y me dice, doctor, estoy con fiebre, de hecho fiebre ayer hasta 40 grados, qué es lo más probable que tenga? La enfermedad que esté cursando ese Más tiempo, ¿no? fuerte, La enfermedad que se esté cursando en ese momento. ¿qué? Ahorita es No lo escucho bien, ¿qué dice? En COVID, en pues, COVID. claro, si en esta época todo el mundo tiene COVID y viene alguien a tu consulta y te dice, tengo fiebre, tienes que pensar en COVID, ese es el aspecto epidemiológico. Entonces, si un paciente viene y te dice, tengo fiebre, ahora vengo del chapare, bueno, ahora, ¿no? En estas circunstancias que son muy diferentes, le haríamos una prueba de COVID y si sale negativo, una prueba de dengue, porque tenemos que ver enfermedades tropicales, ¿no? Entonces, es así como se piensa. El antecedente epidemiológico es muy, muy importante. Ahora, si ustedes me dicen, tengo fiebre, ¿no? Y vienen ahora y le hago un análisis de COVID, no tiene COVID, pienso en otras causas. Será infección urinaria, será alguna parasitemia, etcétera, pero no pienso en dengue porque no es muy habitual, pese que hemos encontrado el mosquito Aedes aegypti ahora en la ciudad de Cochabamba, en la Caja Nacional, hay algunos reservorios que han podido crecer estos vectores. Entonces, ahí es el antecedente epidemiológico es muy importante. La fiebre y dos de los siguientes criterios. Puede el paciente tener náuseas, vómitos, rash alérgico, un prurito, mialgias, artralgias, test del torniquete positivo. El test del torniquete es cuando yo le aplico el manguito del tensiómetro, me insuflo y le retiro. Y ahí veo cuántas petequias se ha formado en el brazo. Leucopenia y cualquier signo de alarma. Entonces, eso habitualmente pasa. La mayoría de los pacientes en dengue no son graves. Me ha tocado manejar un montón de pacientes con dengue. No complicado, fiebre, deshidratación, malestar, fiebre, deshidratación, malestar y dolor articular. Nada más. Algunos que otros urticaria, alergia, o sea, escozor, prurito, secciones alérgicas, pero que no han ido a más. Eso es lo frecuente. Con signos de alarmas en algunos y estos se tienen que hospitalizar. Por ejemplo, dolor en el abdomen, dolor en una hepatalgia, vómitos persistentes. Si tu paciente está vomitando mucho, obviamente tienes que hospitalizarlo. ¿Por qué? Se va a deshidratar, no puede tomar los líquidos y va a ser falla renal. Acumulación de fluidos por extravasación de líquidos, sangrados, letargia, hepatomegalia. Entonces son los hallazgos que nos dicen, este paciente puede complicarse. Y estos pacientes con dengue, con signos de alarma, tienen que hospitalizarse, aunque sea para observación. Entonces tienen que quedar hospitalizados. Esa es la moraleja. Después, cuando evoluciona esto a ser más grave, estamos con el dengue severo. Hay un choque por escape, síndrome de escapes de líquidos, hemorragia severa, daño severo de órganos. En el escape severo de plasma, o sea, ¿qué es lo que pasa? Las uniones intercelulares se hacen, aumentan la permeabilidad y todo el líquido intersticial pasa fuera y se extravasa al intersticio por fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, eso se conoce como extravasación de plasma. Hay un estado de choque porque dentro de los vasos sanguíneos el líquido se está saliendo al intersticio y está hipovolémico. Y hay un estado de hipervolemia extracelular, intersticial, ¿no? El paciente entra en distrés respiratorio, tiene sangrado severo, o puede tener daño hepático con alteración de las transaminasas, la GOT-GPT mayor a 1000, y diversas alteraciones neurológicas y orgánicas. Entonces, esa es la clasificación, ¿no? Entonces, hay fiebre, cefalea, dolor retroocular, es muy importante, el dolor retroocular. Todos los pacientes tienen dolor retroocular. Artromialgia, exantema, discreto dolor renal, diarrea, fotobuena, náusea, anorexia. ¿No? El curso clínico puede mejorar, puede complicarse o puede tener manifestaciones hemorrágicas leves, con petequias, epistaxis, gingivorragia, vómitos con algunos chillas de sangre, sangrado en las venopunturas, hematuria, prueba del torniquete positivo, sangrado vaginal, etc. En la fase crítica, los signos de alarma son el resultado del aumento de la permeabilidad capilar y marcan un inicio de la fase crítica, o sea, los signos de alarma. El dolor abdominal, ¿no? La acumulación, los vómitos persistentes, acumulación de fluidos, letargia, hepatomegalia, aumento del hematocrito. Puede evolucionar a dengue severo y tener un síndrome del shock por dengue y daño severo de órganos, ¿no?
Entonces, eso habitualmente dura 24 o 48 horas. O puede ir a la fase de recuperación con disminución y desaparición de los derrames, cesan los sangrados, aumentan la diuresis y hay un exantema tardío asociado a prurito. En la fase de convalecencia también se puede prolongar varios meses con cansancio fácil, artromialgia, cefalea. Y dentro de presentaciones poco usuales de la fiebre de dengue, pues encefalopatía, que puede ocasionar por la extracción de líquido y cambios de osmolaridad bruscos que puede tener el paciente o por acumulación de sustancias tóxicas en el organismo. Los pacientes pueden hacer falla renal y tener acumulación de urea, metabolitos tóxicos. El daño hepático, porque hay extravasación de líquido, hay disfunción hepática, alteración de las transaminasas, una cardiomiopatía por toxicidad y hemorragias. El manejo. Depende, pues, del manejo ambulatorio. El dengue sin signos de alarma es ambulatorio, el dengue con signos de alarma hospitalizados y obviamente el dengue con signos de alarma o status de shock, pues tiene que entrar a terapia intensiva, ¿no? Entonces, esas son habitualmente las características de dónde tienen que hospitalizar a los pacientes, ¿no? Eh, en general. Ujú. Bueno, em, em, siguiendo con el tema, bueno, esa es la etapa inicial. Eh, bueno, el manejo ambulatorio. Puede tolerar volúmenes adecuados por vía oral el paciente. Micciona por lo menos una vez cada 6 horas. No tiene ningún signo de alarma, especialmente cuando cede la fiebre. Hola, ¿se escucha? Ya. Entonces, estamos acá. Perdón, perdón un ratito. Están llama. Ahí, estamos acá. Ya. Entonces, los pacientes ambulatorios deben ser evaluados diariamente para determinar progresión de la enfermedad y la aparición de signos de alarma hasta que estén fuera del periodo crítico. El manejo intrahospitalario, los pacientes con cualquiera de los siguientes signos de alarma, hay que ver condiciones coexistentes en el paciente. Pueden ser mujeres embarazadas, que estén en lactancia, obesos, diabéticos, que ya tengan falla renal y otras enfermedades, que puedan condicionar que ese paciente tenga que tener mayor observación y mayor monitoreo de las constantes vitales. Las circunstancias sociales también del paciente son evaluables, es decir, por ejemplo, que un paciente viva lejos de acá a 14 kilómetros y es imposible que regrese y podamos hacer un seguimiento estrecho, ¿no? O que no hayan los medios necesarios para poder evaluar a ese paciente consuetudinariamente. En el dengue severo, pues hay una etapa de shock con sangrado severo y habitualmente hay un daño hepático muy importante con alteración de la conciencia y daño miocárdico. ¿Cuáles son las recomendaciones? Uno, en el grupo A, nosotros los pacientes del grupo A los evaluamos diariamente. O sea, vienen a la consulta, ¿no es cierto? Nosotros los evaluamos y les decimos, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Está mejor? Sí, no. Y les damos sales de rehidratación oral, por ejemplo, a estos pacientes es muy importante darles sales de rehidratación oral. O líquidos, abundantes líquidos orales, para que no se deshidraten, ¿no? Control de la fiebre, como hacemos con paracetamol. El paracetamol no tiene que excederse de los 4 gramos al día, porque pueden causar toxicidad o daño hepático con más de 4 gramos al día. Obviamente, si tiene disfunción hepática, pues tendrán que usar otro antipirético para que no tenga metabolismo hepático. Habitualmente eso. Y esas dos conductas son las más relevantes. Entonces, monitoreamos la evolución de la enfermedad y vemos que el paciente entra en una etapa de efervescencia, con caída, aumento del hematocrito, con caída rápida, concomitante de las plaquetas, o el paciente puede empezar a tener signos de alarma. Cuando el paciente tiene signos de alarma, pues tenemos que hacer un hematocrito antes de hidratar al paciente.
¿no? E hidratarlo endovenosamente. Acá, ¿cuáles son las soluciones que se tienen que utilizar para hidratar a un paciente con dengue? Y quiero que se recuerden esto porque va a ser pregunta de examen. La solución Ringer lactato. La solución Ringer lactato en varios estudios, en comparación con la solución fisiológica y diversas otras soluciones, ha demostrado tener menor efecto inflamatorio en el paciente, menor estados de acidosis hiperclorémica y mayor efecto, beneficios en cuanto a la recuperación del paciente. Entonces, la solución ideal, cuando ustedes estén lejos, en provincia, en lugares tropicales, digan hay que hidratar al paciente, tienen dengue o tienen pacientes con un pico de dengue, pues tienen que pedir solución Ringer lactato. ¿Por qué? Por todas las cosas que les he mencionado. Las soluciones de higienolactato tienen buenos beneficios, no solo en dengue, que está demostrado en estudios científicos en comparación con otros líquidos, sino también, por ejemplo, la pancreatitis aguda. Se han hecho testeos de citocinas proinflamatorias en las 24, 48 horas, etcétera, y se ha demostrado que tiene menos inflamación el paciente, mejoran los niveles de que se llama el lavado, ¿no? De estas citocinas proinflamatorias, etcétera. Entonces, hay mucho beneficio. Entonces, es rige lactato. Si no hay, pues fisiológico, no queda de otra, con algo hay que hidratarlo, pero esas son las soluciones más importantes. Ahora, hay otras soluciones que, digamos, ustedes pueden escuchar, por ejemplo, las soluciones de Extran, soluciones, eh, Almacén, los de Extran, CT, etcétera, diversas soluciones que pueden, que pueden, que pueden utilizar, ¿no? Entonces, y dentro de esas soluciones, pues el fisiológico Rigelatac son las soluciones ideales. No utilizamos esas soluciones, por ejemplo, coloides. ¿Por qué? Porque tienen mayor peso molecular y si tienen mayor peso molecular tienden a dañar más los riñones, tienden a obstruir los riñones. Entonces, de hecho, no están recomendadas en varios estudios pues, de reanimación por shock. Las soluciones, por ejemplo, cuando un paciente tiene creatina más de 1.5. Entonces, y los pacientes habitualmente vienen con discreta falla renal por falta de líquidos, ¿no? Están hipovolémicos. Entonces, siempre utilicen Rigelatato. ¿Cuánto tienen que utilizar? ¿Cuánto es cuantito? Decía mi profesor. Lo que sea necesario para hidratar al paciente y uno, bajar la frecuencia cardíaca del paciente. Un paciente deshidratado viene con frecuencias cardíacas de 100, 110, está deshidratadísimo. Clínicamente tú ves sus mucosas secas, las axilas secas, su piel poco turgente, ¿no es cierto? Y la diuresis es importante porque un paciente deshidratado no va a orinar o va a tener una orina concentrada. Entonces tienen que guiarse en todos esos aspectos clínicos cuando hidraten a un paciente. Le pueden pasar una carga de 10 a 20 ml kilo peso las primeras 2 horas. ¿Cuánto sería? Si yo peso 70 por 20 ml son 1400. A 10 ml es 700. En 1 o 2 horas, pues es una hidratación de carga, llamamos nosotros. Pero es muy bueno porque
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, doctor. Ya. Entonces, bueno, hemos quedado con Rigelatato. Si no hay Rigelatato, pues fisiológico al 0,9%. No, y vamos evaluando siempre. Si tu paciente ya está orinando, ya está más las mucosas secas, ya no hay taquicardia, se siente mejor, más hidratado, pues ya tienen que parar la hidratación, ¿no? Habitualmente una persona necesita al día solamente para de líquido, digamos, 30 ml kilo peso día. ¿Cuántos son esos 30 ml? 70 por 30, 2 litros de líquido al día. Una persona normal, ustedes necesitan eso de líquido para estar tranquilos, para tener diuresis, para hacer la parte metabólica, todo eso. Todo lo adicional a eso son líquidos que podemos entregar al paciente si tiene pérdidas, ¿no? Pero siempre tenemos que ofrecerles un basal. Por ejemplo, les quiero decir esto para hacer la vida sencilla. Si uno de ustedes, un paciente con dengue, está vomitando mucho, no puede tolerar la vía oral, obviamente va a estar por lo menos un día así. Y en ese día le tiene que dar por lo menos 2 litros de suelo, un Ringer o un Suisolóico 1000 cada 12 horas en, en 24 horas, o sea, 2 litros, para que cubran los requerimientos basales. Lo adicional que él pierda por vómitos, todo eso lo tienen que reponer, ¿no? Pero ese es el basal, digamos, que tiene que recibir para su hidratación basal. Pero todo lo demás, lo adicional, es para reponer las pérdidas que ha podido tener. Entonces, eso para que tengan una idea. Y en el dengue con signos del alarma, bueno, si el hematocrito sigue igual o está aumentando y el paciente se está concentrando, pues hay que hacer más agresivos. Seguir incrementando los diuréticos, las cargas de líquido de Ringer fisiológico y que tratar de obtener diuresis, tratar de hidratar al paciente, ¿no es cierto? Ver la presión arterial, etcétera, ¿no? Y controlar. Entonces, los pacientes con signos de alarma deben ser monitoreados hasta que termine el periodo de riesgo. Deben mantener un detallado balance de líquido, cuántos administrados y cuántos hay eliminados, signos vitales, perfusión periférica hasta que esté fuera de la fase crítica. Que el paciente midamos cuánto está orinando. Es importante. Por hora, una persona orina 0,5 a 1 ml kilo peso hora. Es decir, si ustedes pesan 70 kilos, tendrían que orinar, por ejemplo, 0,5, 35 cc. 1 ml kilo peso, 70 cc. De 35 a 70 cc cada hora. En 24 horas, 70 por 24, son por lo menos 70 por 10, 700, 1400, una cosa de 1500 de diuresis en 24 horas, que una persona normal tiene que, pues tiene, ¿no? Eso varía, ¿no? En relación al aporte hídrico, a la deshidratación que un paciente, una persona pueda tener, etcétera, ¿no? Pero eso es lo normal. Ya, entonces el hematocrito también cada 6 o cada 12 horas para ver si está aumentando. Si está aumentando, quiere decir que el paciente sigue extravasándose. Controles glicémicos, funciones de otros órganos, es decir, el más importante para mí el riñón y el hígado, que son los órganos que van a afectarse en una etapa inicial. Y ya cuando existe una etapa de choque, pues nosotros aumentamos los líquidos, altas dosis, 20 ml kilo peso cada 15 o 30 minutos, y de hecho el balance acumulado inicial, por ejemplo, la terapia intensiva siempre es positivo, ¿no? Entonces, administramos sigue cristaloides, nos evaluamos con seguimiento de hematocrito, y los signos vitales siguen inestables, pues bolos de cristaloides. Si el hematocrito aumenta, pues más podemos utilizar coloides, siempre no, que no haya falla renal. Si disminuye, pues indica que hay mejoría, ¿no? Y si hay sangrados, pues tenemos que emplear hemocomponentes. Habitualmente los hemocomponentes que se necesitan ya son, tenemos que corregir, por ejemplo, el TPINR que se prolonga, y el TPINR, que es el tiempo de tromboplastina, otro tipo de protrombina, pues vamos a corregir con plasma fresco congelado. La dosis es 10 ml kilo peso en dosis inicial o 20 ml kilo peso. Por ejemplo, 20 ml yo peso 70 son 1400 ml. Cada bolsa trae entre 180 y 200 ml. Entonces son 7 paquetes de plasma que voy a pasarle al paciente y voy a reevaluar su respuesta con otro control de tiempo de protrombina INR y ver si he mejorado. Ahora, también tengo que utilizar concentrados plaquetarios, una unidad por cada 10 kilos de peso. Si yo peso 70, por cada 10 kilos me corresponde 7 unidades plaquetarias. Habitualmente, cada concentrado plaquetario solo te eleva entre 2000 a 3000 plaquetas de tu recuento.
O sea, si yo te transfundo, yo tengo 20.000 plaquetas y te transfundo 7 plaquetas, 7 unidades, entonces 7 por 3 son 21.000. Espero que yo tenga, después de la transfusión de plaquetas, 41.000 plaquetas. No te eleva más, no eleva mucho, ¿no? Entonces, pero eso es lo esperable que puede elevar cada concentrado plaquetario. Y así se calcula, si el paciente pesa 50 kilos, pues le pasamos 5 y evaluamos y hacemos un control de plaquetas, ¿no? Porque las plaquetas se consumen y pueden tener sangrado por trombocitopenia severa. Y como está sangrando el paciente, pues concentrados de glóbulos rojos, según el caso lo requiera. Si ya no hay fiebre, pues en 24 o 48 horas el paciente puede ser dado de alta de piso. Si el paciente ya mejora el apetito, ya come, está hemodinámicamente estable, hay diuresis, no oxigena bien. ¿Por qué dice distrés respiratorio o hipoxemia? Porque tal como se extravasa el líquido fuera del intersticio, también causa edema pulmonar, entonces puede el paciente entrar en distrés respiratorio. Cuando veamos que las plaquetas están aumentando, cuando hay un hematocrito que se está manteniendo estable, no, esos son los criterios de alta hospital. Algo muy importante y que no está descrito acá es el diagnóstico del dengue. Habitualmente el diagnóstico es serológico. Miren, en esta etapa, por ejemplo, que les voy a mostrar en la primera diapositiva, no hay anticuerpos en la fase inicial, pero habitualmente los pacientes vienen después de varios días de que están mal. Entonces, y ustedes pueden hacer una prueba serológica, donde se identifican el DEN1 y el DEN2, son los que más habituales, dengue 1 y dengue 2, entre los subtipos. Y eso te es un test rápido. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el Chapare, tenía ya en el escritorio varios tests, me dejaban 10 o 20 tests, pruebas rápidas. Entonces, el paciente que había sospecha, yo le pinchaba el dedo, le hacía poner el dedo un poco de sangre y me marchaba como una prueba de embarazo, digamos, y marcaba si tenía dengue o no tenía dengue. Era algo rápido, no necesitamos alguna cosa adicional. Pruebas de viremias, mediciones, pues no hacemos habitualmente, no se hace viremias porque no hay un laboratorio de virología, por ejemplo, acá en Bolivia específico. Entonces, lo único que tenemos son las pruebas serológicas, ¿ya? Para poder diagnosticar la IgM y la IgG. La IgM significa que el paciente está reactivo y la IgG que el paciente ya está pasando la enfermedad. Son inmunoglobulinas de fase aguda o inmunoglobulinas de fase crónica. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en base a este tema de dengue. No, doctor. A ver, ¿algún otro? No, doctor, ninguna duda. Porque va a ser preguntas de examen, va a haber varias preguntas de esto. Lo que voy a preguntar, por ejemplo, va a ser uno, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para diagnosticar dengue? Entonces, ustedes deben pruebas serológicas. ¿Cuál es, cuál es el tratamiento del dengue sin signos de alarma? Entonces, tiene que ver ambulatorio, con rehidratación, con control de fiebre, temperatura y dolor articulares, paracetamol. Entonces, ¿cuál es la conducta del paciente con signos de alarma? Hospitalizarlo. ¿Qué tiene que controlar? Tenemos que controlar que no empeore el hematocrito, tenemos que controlar los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la diuresis, ¿no es cierto? Y control de hematocrito para ver que no se incremente. En dengue grave, ¿qué es lo que se monitorea? El paciente está en terapia intensiva, se hace un manejo de líquidos adecuados, habitualmente se ingiere lactato y algunos coloides que pudiesen utilizarse eventualmente. Un monitoreo, se tiene que hacer la reposición de hemocomponentes que sí se necesitarán. ¿Cuánto necesita un paciente de plasma fresco para corregir un INR prolongado? Un INR, digo, porque es el índice randomizado normatizado del tiempo de protrombina, que habitualmente es 1. Si esto se sube a 1.5, 2, quiere decir que el paciente está alterado en los factores de coagulación dependientes de vitamina K en el hígado, que son el factor 2, 5, 7, 9, 10. Entonces, ¿cuánto de plasma? 10 a 20 ml kilo peso. ¿Cuánto de plaquetas? Una unidad por cada 10 kilos. ¿Cuánto de glóbulos rojos? Cada paquete de glóbulos rojos te eleva 1.1 a 1.5 gramos de la hemoglobina. Entonces, si yo tengo hemoglobina de 4 y quiero llegar a hemoglobina de 10, me faltan 6 gramos.
y sé que me eleva cada paquete entre 1 y 1.5, por lo menos voy a necesitar 4 paquetes de sangre para elevar 1.5 por 4, 6 gramos la hemoglobina, y el paciente que tiene 4 de hemoglobina van a ser 10. Entonces, así se hace el cálculo en términos generales para elevar un nivel de hemoglobina. Eso es lo que voy a preguntar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos más frecuentes? Dolor retroorbitario, fiebre, dolores articulares, urticaria, escozor, prurito, y esos son los más frecuentes. Vómitos, náuseas, esos son los signos más frecuentes de dengue. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el mosquito transmisor del dengue? El vector, el Aedes aegypti. Y eso sí lo tienen que saber. ¿Dudas, preguntas?